Hola chicos, ahora vamos a hacer nuestro primer balance de la envoltura con este problema que es un poco simple. Nos dice el enunciado, se quiere hacer un estudio de un canal que tiene una inclinación con ángulo beta, como lo miramos acá, con respecto a la altura, ¿verdad? Donde fluye una película de agua, tenemos a la película de agua, miren, que va descendiendo con régimen laminar como se muestra en esta figura. Tenemos un tanque, tenemos un canal donde va descendiendo una película y se va vaciando el mismo en régimen laminar. Como dice acá, la lámina del canal tiene un ancho de W y una longitud L. Como no nos dice nada con respecto al tiempo de la película, vamos a determinar que está en estado estacionario, ¿verdad? Dice que determinemos la distribución de flujo de cantidad de movimiento, es decir, el flux de cantidad de movimiento con respecto a la distribución espacial, que determinemos el perfil de velocidad, es decir, la distribución de la misma, la velocidad máxima que nos interesa como diseño y la velocidad media para hacer cálculos de diseño aproximado, y si la película tiene un caudal Q, que determinemos el espesor de esa. Entonces, vamos a empezar, como decía la teoría, a determinar la componente de velocidad y el eje coordenado que utilizaremos. Si miramos nosotros, prácticamente la película es descendente, miren, va descendiendo y nosotros nuestro eje coordenado, como tenemos una película en una lámina rectangular, van a ser prácticamente coordenadas rectangulares, ¿no? Donde teníamos a Z, a Y la componente X. Ahora, si nosotros con respecto a esto, a la película, le volteamos a ver el componente diferenciado acá, vamos a ver que nuestra normal o nuestro eje coordenado prácticamente de la gravedad o de la dirección prácticamente de altura sería este componente que miremos acá que dice dirección de la gravedad, sería nuestro eje Z, como miramos acá, y le voy a poner Z', ya que nosotros tenemos que ver que el eje coordenado o el eje de coordenadas tiene que estar dentro de nuestro componente de deslizamiento o nuestra distribución, o prácticamente, en este caso específico, dentro de la película. Entonces, si nosotros hacemos esto, si miramos, hay una propagación del componente sobre Z, miren, cae sobre Z. Si yo vengo en este punto a este punto, nosotros lo que tenemos es que acá tenemos una altura de Z' y acá tenemos una altura de Z' igual a 0. Y acá Z'. Miren que he usado Z'. ¿Por qué? Porque cuando ponga mi eje coordenado, es decir, que la película hizo una descendencia con respecto a la variable Z. No tanto a la otra variable del componente que está acá, sino porque en este tipo de velocidad es que se está propagando. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos, yo tengo prácticamente otra componente que se está moviendo con respecto a Z acá. Si yo vengo y miro acá, sobre esta componente de gravedad, yo puedo ver a X acá. Y lo voy a poner como X'. Pero la velocidad de mi película no es que se está saliendo de acá. Miren, no está haciendo esta velocidad o esta distribución de velocidades con respecto a X', sino que ella, y lo voy a pintar de otro color, ella está haciendo una descendencia o está cayendo con respecto a esta velocidad en azul que estoy pintando. Es decir, que el componente que se está moviendo es el componente Z en vez del componente X. Por lo tanto, yo lo que voy a tener es una velocidad en Z en propagación a X. ¿Qué hablo como propagación? La cantidad de movimiento del esfuerzo cortante del mismo. Ahora, para terminar, distribuyo mi eje prácticamente haciendo una proyección de este eje de coordenadas en la envoltura y cojo un diferencial que debe ser perpendicular al eje de velocidad. Te voy a escribir toda la lámina con una envoltura en la misma
Pongo esto. Vamos a hacer lo más fino posible, o es decir, lo más parecido a un eje perpendicular, para que nos sirva de guía y podamos hacer el eje coordenado de esa manera. Tenemos nuestro diferencial, donde ya sabemos que en este eje coordenado va a ir la gravedad, y donde yo voy a poner prácticamente a mi origen en este punto de acá. Ya sabemos que con lo que desciende la película es con Z, tenemos nuestro nivel X acá y nuestra coordenada Y acá. Para hacer, digamos, si yo cojo esto, miren, si yo paso a Z para este punto, X me queda viendo hacia abajo y Y en el eje de profundidad para hacer un componente ortonormal. Miren, yo vengo y cojo este vector para acá, este vector para abajo y este va a quedar en la profundidad. Ahora, ¿qué película he cogido yo acá? Y lo doy y lo hago. Borro acá, lo pongo en verde. Yo voy a coger la película o el diferencial de la envoltura en Z, miren, Z igual a 0. Ahora ya no le damos Z' porque este es mi eje coordenado dentro de la envoltura. Es decir, que el eje coordenado acá quedó X y la perpendicular Z. Y para adentro queda Y. Entonces queda en Z y voy toda la longitud hasta llegar a L. En Z igual a L. Es decir, que he cogido toda la longitud de la lámina. Después tengo mi eje coordenado acá, donde tengo a Y igual a 0 hasta Y igual, todo lo ancho, a W. Y de último, tengo acá a X igual a X y a X igual a X más delta X. Que prácticamente este sería mi diferencial. Recordemos que el diferencial va a ser perpendicular a el eje de flujo. ¿Y a qué me refiero con eso? Vamos a ver acá, a delimitar bien la película del diferencial. Es decir, tenemos prácticamente a esa área transversal y a esta, donde está entrando la cantidad de movimiento perpendicular a este componente, que sería por mecanismo convectivo, ya que es por mecanismo de flujo, y sobre esta, de manera tangencial, que sería el mecanismo molecular. Y sale por acá. Mecanismo molecular. Ahora, pasaríamos prácticamente a hacer nuestro balance de cantidad de movimiento al tener nuestro componente. Y lo pondré así y me quedaré con el diferencial. Y voy a poner primero el flujo de cantidad de movimiento de mecanismo molecular de entrada, cierro, más mi flujo de cantidad de movimiento de mi mecanismo molecular de salida. Entonces acá tengo que cambiar el signo, miren, porque no es una suma, y lo explico, es una resta. Tenemos entrada menos salida, por el mecanismo prácticamente molecular. Mecanismo molecular, entrada y salida. Después tenemos más nuestro flujo de cantidad de movimiento de mecanismo convectivo
de entrada menos nuestro flujo de cantidad de movimiento de nuestro mecanismo convectivo de salida. Volvemos a lo mismo. Tenemos del mecanismo convectivo ambos, pero uno es de entrada menos su salida. Y terminamos más fuerzas netas o fuerzas sobre el sistema y todo esto igual a 0, ya que la cantidad de movimiento acumulada se vuelve 0, ya que estamos en estado estacionario. Sí, ok, vamos analizando cada uno de los componentes del balance. Y voy a empezar con el mecanismo molecular. Miren, voy a empezar 1 y 2. Voy a poner a 1. Y antes de comenzar, miren el balance que está hecho en flujo. Y se acuerdan, para el mecanismo molecular el flujo era el esfuerzo cortante. No le voy a poner coordenadas ahora. Por el área. Entonces, este componente prácticamente tiene en el sistema internacional, y lo voy a decir así, va a tener el esfuerzo cortante. Ya sabíamos que era fuerza entre área, que nos daba prácticamente valores de pascales, y si yo lo multiplico por su área de incidencia siempre, nos va a quedar una función de fuerza. Entonces, prácticamente es un balance de fuerzas que tenemos acá en el flujo. Entonces, como nosotros sabemos que nuestro componente prácticamente es tangencial al movimiento, vamos a ver que este esfuerzo cortante, que es con respecto a Z, ya que el movimiento, miren, yo entré en este punto, que es la entrada en X, ¿verdad? Hasta X delta X, que salgo acá, pero moviéndome desde Z0 hasta ZL, donde yo, lógicamente, las dos variables tensoriales es X, que va a ser la de la propagación de la cantidad de movimiento, y Z, que va a ser la componente de velocidad. Es decir, propagación y velocidad. Sí. Si miramos, como recordamos, y lo voy a poner en este eje coordenado, vamos a poner a X y a Z. Entonces, si recordamos nosotros, si yo hacía un movimiento de velocidad en Z, es decir, movía esta película, yo iba a tener una propagación prácticamente de cantidad de movimiento de esta manera. Es decir, que se iba a propagar yo moviendo prácticamente, y lo voy a poner ahora en verde, un esfuerzo cortante tangencial, XZ, por esta área. Que esta área sería X, lógicamente una área de este plano, XY, donde estaría tocando al componente Z y mi componente de profundidad. Que en este caso, esa área o esa lámina primera que estoy moviendo sería esta que estoy pintando en verde. Es decir, que es como que yo tuviese, y lo pinto un poco más abajo, lo hablo un poco más abajo, que recorte esta lámina, que mide esta lámina. Ahí lo tengo, en Z igual a 0, Z igual a L, Y igual a 0 y Y igual a W, donde tengo mi esfuerzo cortante XZ y este primer componente es en X igual a 0, donde prácticamente es toda esta área a la que estoy haciendo tangencial para que genere movimiento en la velocidad Z. Entonces, prácticamente esa área que estábamos hablando en este punto de acá se vuelve un área de lámina L por W.
Entonces, si volvemos a nuestro problema inicial, vamos a ver que este mecanismo molecular del esfuerzo cortante XZ va a estar en un movimiento W por L, donde en X igual a X. ¿Lo ven? En este punto de X. Entonces, el flujo de cantidad de movimiento, y siempre representado por el componente inicial, miren cómo comienza acá la velocidad y termina acá. Yo comienzo en este punto tangencial a mover mis láminas de cantidad de movimiento molecular para ejemplificar la ley de viscosidad de Newton, ¿verdad? Entonces tengo a mi esfuerzo cortante por XZ, donde X es el punto que tengo acá, y todo esto multiplicado por el área, que es W por L, ¿verdad? A esto le resto, y acá le pongo número 2, este punto que es de salida, y ahora tengo el mismo componente, pero de la lámina de abajo. Es decir, que termina esta velocidad en este punto de acá, donde tengo a X más delta X. Es decir, que el esfuerzo cortante de XZ, que sería este movimiento molecular que sale de acá tangencialmente, es el esfuerzo cortante en XZ por el área, que no cambia porque es esta longitud de la lámina por la profundidad, que sería W por L. Pero en este caso el esfuerzo cortante está en X más delta X. Es decir, miren, ya la parte inferior de todo nuestro diferencial de la envoltura. En esta parte de acá. Voy a borrar para poner bien el vector de movimiento. Este punto de acá, que sale, es esfuerzo cortante. Es decir, que este entra en X, porque entra en la lámina de arriba, y este tiene su última propagación en X más delta X. Y terminamos con eso, el movimiento molecular. Ahora voy a pasar, miren, pongo a 3, los pinto en rojo, y a 4, a nuestro flujo de cantidad de movimiento, tanto de entrada y salida, pero del mecanismo convectivo. Ya sabemos que este movimiento convectivo, prácticamente, como es en una sola dirección, nosotros, y me voy a ir abajo, entonces nosotros en ese movimiento convectivo sabemos que es perpendicular y es por flujo. Entonces, si vemos siempre el diferencial, y lo voy a pintar en este lado de acá, nosotros cogemos ahora esta lámina que está en este componente. Entonces, en este componente de acá, que es donde se está dando el flujo de la cantidad de movimiento. Prácticamente, si yo tengo a esa lámina como esa rendija, que tenemos a los ejes X más delta X, que prácticamente esta longitud, la longitud que tenemos acá, si la acotamos, va a ser delta X, y esta, que ya sabemos nosotros, tenemos a Y igual a 0 y a Y igual a W. Va a ser un flujo perpendicular que viene por movimiento de un caudal, podemos decir, o de un flujo másico, que es del componente convectivo que tenemos acá. Miren, sería en este que sería prácticamente nuestra cantidad de movimiento por unidad de volumen y por la velocidad característica. Sería una velocidad característica, y en este caso la velocidad característica está dada en la misma coordenada z. Y acá tenemos al movimiento o a la fuerza de manera perpendicular al flujo, y tenemos del mecanismo convectivo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Si miramos nosotros, en 3 es la cantidad de movimiento convectivo, a 3, y vamos a tener a la densidad por la velocidad en z, esto por la velocidad en z, que es la velocidad característica, que está entrando tanto en z igual a 0,
¿sí? Y va multiplicado prácticamente por el área, que el área ya habíamos dicho que es W por delta X. Y lo que sale, que sería 4 menos, sería otra vez la densidad, velocidad en Z, por la velocidad característica Z, como lo vimos en el tema 0, cuando estudiamos transporte molecular y convectivo, por W por delta X. Y así tendríamos nuestro flujo de cantidad de movimiento convectivo. Y terminamos con número 5, la fuerza sobre el sistema. En este caso, y como miramos en la figura, el canal o la película descendente está en un sistema abierto, donde no hay ductos, no es un movimiento dentro de un canal cerrado, que tengamos una presión manométrica, sino que la presión es atmosférica. Por lo tanto, la presión de caída va a ser igual a 0 en la parte manométrica. Y la única fuerza que está actuando acá es la fuerza de gravedad. Como les decía, y viendo la película, yo lo que tengo prácticamente es mi película, que yo ya le he puesto los ejes coordenados. Miren, la película. Bueno, voy a borrar un poco para hacerlo un poco más simétrico. Tengo a mi película. Y yo le había puesto los ejes coordenados Z, X y Y. Si yo miro prácticamente al componente, miren, si yo estoy diciendo que este componente va a ser Z, es decir que yo tengo prácticamente una nueva proyección acá, donde yo tengo que esta es mi gravedad, el vector de gravedad, voy a poner G, así, y va a estar prácticamente acotando a un ángulo beta, que es el que encontramos en la película. Entonces prácticamente yo, si este es un vector unitario Z, yo voy a tener la proyección de la gravedad con respecto a Z. Y para hacer esa proyección, nosotros ya sabemos que en esos dos vectores hay que hacer un producto punto, y ese producto punto, que ya sabemos que nos va a dar un escalar, prácticamente sería la proyección de G coseno de beta en Z. Pero como Z es un vector unitario, este va a valer 1, porque es dividido por su magnitud. Entonces prácticamente nosotros lo que tenemos en esa proyección de la gravedad es la gravedad coseno de beta. Nosotros por definición del producto punto de dos vectores sabemos que el ángulo entre ellos va a ser multiplicado por los escalares de cada uno de ellos, sabiendo que la proyección se da en un vector unitario, y este va a ser coseno de beta por definición del producto punto. Entonces, la componente de fuerza dentro del vector de gravedad es una fuerza prácticamente de componente másico, de peso. Es decir, y lo pongo acá abajo, el peso, el vector peso, que va a ser la masa por el vector gravedad. Entonces ese peso va a estar proyectado en la parte de Z, como un peso proyectado en Z, donde lo voy a poner solo en escalar como masa, gravedad, coseno de beta. Esa masa prácticamente la podemos reescribir como nuestra masa con un diferencial de volumen, que sería densidad diferencial de volumen, gravedad coseno de beta. Y ese diferencial de volumen, lógicamente, va a tener que venir dado por nuestra envoltura, que en 5 ya decimos que es la densidad por el diferencial de volumen. ¿Qué diferencial de volumen tenemos en la envoltura? Tenemos a W
por L, que sería el área transversal, por una altura que es delta X. Entonces tenemos a W, L, delta X como volumen, y densidad por volumen nos da masa por la gravedad por el coseno de beta, que sería la proyección de la gravedad en el eje coordenado Z. Y todo esto igual a 0 por el estado estacionario del balance. Entonces ya tenemos planteado nuestro balance. Bien, tenemos planteado nuestro balance y prácticamente al plantear nuestro balance lo único que queda es hacer unas simplificaciones. Entonces vamos a ver que tanto el flujo de cantidad de movimiento de entrada y salida convectivo en envoltura, como en estado estacionario, nosotros vamos a ver que este flujo va a ser como que tuviéramos una barra que estamos sacando, como una barra de margarina que la estamos sacando de su envoltura y que perfilamos de Z0 hasta ZL. La barra que salga en ZL va a ser la misma barra que va a entrar en Z igual a 0. Por lo tanto, estas componentes se cancelan y nos queda nuestra definición prácticamente de esta manera. Y lo voy a pintar en negro. Nos va a quedar, como esto está igual a 0, voy a pasar a los esfuerzos cortantes y ya voy a explicar donde acá falta, miren, la multiplicación de W por L, que ya sabemos que es área por el esfuerzo cortante, que es del movimiento molecular, del mecanismo molecular, digo. Lo voy a pasar al otro lado de la ecuación, que está igual a 0, por una razón, que lo vamos a ver ahora. Entonces tengo el esfuerzo cortante XZ, lo voy a pintar en negro, he dicho, el esfuerzo cortante XZ en X más delta X menos el esfuerzo cortante en XZ en X, y todo esto si miramos multiplicado por W por L. Y esto es igual a densidad W por L por delta X por la gravedad coseno de beta. ¿Qué tenemos acá? Si yo paso a dividir el componente de volumen, vamos a borrar todas estas líneas que tenemos acá, la pizarra, componente de volumen, yo lo que voy a hacer es que W por L se van a cancelar y lo que me queda de la ecuación es el esfuerzo cortante XZ en X más delta X menos el esfuerzo cortante de Z, XZ digo, en X igual a la densidad, gravedad, coseno de beta, y la parte izquierda de la ecuación va a quedar dividida entre este delta X, que es este de acá. Entonces, poniendo la definición, yo tengo que el límite de delta X cuando tiende a 0, y sabiendo de que el tensor solo va a depender de ese componente, prácticamente, ahora un poco más acá, entonces me va a quedar la diferencial del esfuerzo cortante XZ con respecto a X igual a la densidad, gravedad, coseno de beta. ¿Y qué tengo acá? Una ecuación diferencial ordinaria. Y ya con esto, con esta ecuación diferencial ordinaria, yo puedo dar tratamiento a mis preguntas. Determine, dice la primera, la distribución de flujo de cantidad de movimiento. Entonces, yo con esta ecuación diferencial, entonces cogemos esta ecuación diferencial y, como yo había dicho, damos tratamiento a las preguntas. Que lo primero que se nos hace es la pregunta de la distribución de flujo, densidad de cantidad de movimiento. Bueno, hemos pegado esto
Y tengo que esta derivada, ya habíamos visto, es igual a la densidad, gravedad, coseno de beta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que esta ecuación diferencial, como tenemos que dar el esfuerzo cortante de xz con respecto, tenemos que dar en función de x, lo podemos resolver de dos formas esta ecuación diferencial. Puede ser por variables separables o por transformada de Laplace. Pero como en la transformada de Laplace voy a necesitar otras definiciones para darle tratamiento matemático a esta ecuación diferencial, mi opción más rápida es hacerlo por variables separables. Entonces nosotros tenemos a la diferencial del esfuerzo cortante xz igual a densidad, gravedad, coseno de beta por la diferencial de x. Entonces integramos ambos lados de la ecuación y al final lo que me queda es la integral del diferencial del esfuerzo cortante xz, me va a quedar xz, el esfuerzo cortante xz en función de x más c1. Y esto igual, todo esto es una constante, densidad, gravedad, coseno de beta por x más c2. Y si sumo las dos constantes me queda el esfuerzo cortante xz en función de x igual a densidad, gravedad, coseno de beta por x más una sola constante. ¿Y qué tengo acá? Una constante que tengo que determinar y yo lo que generé acá es un problema de condiciones iniciales. Entonces, miro mi película, ¿verdad? Tengo mi lámina, el fluido descendente. ¿Y qué es lo que tengo que ver acá? Prácticamente, yo lo que tengo acá es mi eje Z. Tengo a Z, X, donde tengo a Z, a X, donde yo tenía acá el vector que entra, que es Y, y tengo las medidas en la película de X igual a 0 hasta una película de X igual a delta. Entonces, ¿qué tengo acá? Cuando yo tengo un problema de condiciones iniciales, lo habíamos dicho en la teoría, yo lo que tengo es un problema de interfaces. Y acá la interfase que voy a trabajar es la interfase líquido-gas. ¿Y por qué la interfase líquido-gas? Nos ponemos en este punto y había dicho que si el gas, y en este caso es un gas aire atmosférico, no tiene una gran velocidad, no va a generar esfuerzo de corte en este. Por lo tanto, el esfuerzo cortante del gas va a ser 0 y es igual al del líquido, haciendo que en ese punto el esfuerzo cortante xz sea igual a 0 en x. Si miramos en la interfase líquido-gas es en x igual a 0 y la interfase líquido-sólido es x igual a delta. Entonces en x igual a 0. Por lo tanto, esta sería mi condición inicial y que yo la puedo sustituir acá y me queda 0 igual a prácticamente, si multiplico todo esto, 0 más c. Entonces c va a ser igual a 0. Por lo tanto, mi distribución de la densidad de flujo de cantidad de movimiento, la densidad es xz en función de x, igual a la densidad, gravedad, coseno de beta por x. Y esta sería mi distribución de cantidad de movimiento o la distribución del flux de cantidad de movimiento. Si nosotros vemos, y lo voy a pintar acá, nuestro esfuerzo cortante prácticamente, si en la interfaz es 0, tengo esta línea, bueno, voy a hacerlo lo más simétrico que pueda. Si yo tengo esta línea,
Entonces, si este componente es 0 del esfuerzo cortante, miren, y velocidad va a ser de esta manera. Y va a estar propagada, de mi esfuerzo cortante digo, y va a estar propagada prácticamente en X. Miren, en XZ, y acá tengo el esfuerzo cortante, XZ igual a 0. Y se propaga hasta la última lámina de fluido. Después tengo B, decía la pregunta B, que necesito la distribución de velocidad. Es decir, la velocidad en Z en función, la velocidad Z en función de X. Entonces, tomando mi última distribución, sería, yo lo que tengo es XZ, función de X, igual a densidad, gravedad, coseno de beta, por X. ¿Qué tengo acá? Voy a decir, si el fluido, y en este caso es agua, el fluido es newtoniano, el esfuerzo cortante sigue la ley de Newton, donde esto va a ser menos la viscosidad, la derivada de la velocidad en Z con respecto a X. Entonces, al sustituir esto en esta ecuación, yo tengo la derivada de la velocidad Z con respecto a X igual a menos la densidad, gravedad, coseno de beta, entre la viscosidad por X. ¿Y qué vuelvo a tener acá? Si yo encierro esto, yo acá tengo una ecuación diferencial ordinaria, que como vimos anteriormente, yo la voy a resolver, ahora acá para que se mire mejor, y esto está multiplicado, y yo la puedo resolver por variables separables. Y si la resuelvo por variables separables, me queda la derivada de la velocidad en Z igual a menos la densidad, gravedad, coseno de beta, entre viscosidad por X derivada de X y estas dos integrales de las mismas. Entonces, hacer la integral de esta ecuación diferencial, nos queda la velocidad de Z en función de X a C1 igual a menos la densidad, gravedad, coseno de beta entre, y sabemos que este sería n más 1 y n más 1 acá también, 2 viscosidad, x cuadrado más C2. Y si sumamos las dos constantes, nos queda una sola constante menos densidad, gravedad, coseno de beta, 2 viscosidad, x cuadrado más 0. Y volvemos a tener acá esta C que hay que determinarla y que se vuelve un problema de condiciones iniciales. Volvemos a nuestro problema inicial, que sería la lámina, la película descendente, donde yo lo que tengo es mi función Z, X y la profundidad, que es Y. Yo acá tengo en X igual a 0 y X igual a delta. Ahora, tengo otra vez mis dos interfaces. Y acá la interfase que me va a interesar es la interfase líquido-sólido. ¿Por qué? Por definición sabemos que en interfase líquido-sólido nosotros teníamos que la velocidad del líquido era igual a la velocidad del sólido. En este caso la lámina que lleva el fluido descendente es estática. Entonces, estática. En esa interfase vamos a tener entonces que la velocidad del sólido es 0
Por lo tanto, la velocidad en Z va a ser 0. ¿En qué punto? En X, cuando es X igual a 0, es la interfase líquido-gas, y en X igual a delta es la interfase líquido-sólido. Es decir, que X es igual a delta. Entonces, miren siempre, como X es la función de la distribución, es donde evalúo los puntos yo. Evalúe ahí arriba también en X igual a 0 y en X igual a delta, para la velocidad y para el esfuerzo cortante. Entonces acá también los puntos en X porque la velocidad es función de X. Entonces, al ser delta, yo lo que tengo acá es 0, porque la velocidad va a ser 0, porque la lámina está estática. Tengo menos de densidad, gravedad, coseno de beta, delta al cuadrado sobre 2 viscosidad más C. Por lo tanto, C va a ser igual a la densidad, gravedad, coseno de beta por delta al cuadrado entre 2 viscosidad. ¿Y qué vamos a sacar con esto? Si vemos la ecuación de la distribución, prácticamente, y lo voy a poner acá, entonces yo tengo que la velocidad en Z va a ser, y si saco toda esta constante, vamos a tener a menos densidad, gravedad, coseno de beta, entre 2 viscosidad, X cuadrado, más densidad, gravedad, coseno de beta, por delta cuadrado, entre 2 veces la viscosidad. ¿Qué tenemos acá? Una constante común. Miren, una constante común, que la podemos sacar de factor común. Y también voy a hacer un movimiento matemático donde, como yo ya sé que la película es una constante, el espesor de la película, todo esto lo voy a sacar constante y me va a quedar densidad, gravedad, coseno de beta por delta cuadrado entre 2 viscosidad, abro corchete, que me queda, sería todo este componente 1 menos, como este no tiene delta cuadrado, va a dividir delta cuadrado, va a dividir delta a X y todo esto al cuadrado. Y esta sería mi distribución prácticamente de velocidad. Ahora, si ustedes miran, la X está al cuadrado, lo que me está dando un perfil parabólico. Entonces vengo yo y si hago ese perfil acá y pongo una línea recta acá y sé que la velocidad acá es 0, entonces el perfil parabólico lo voy a tener así. Donde yo también sé que al tener el esfuerzo cortante, y es la condición de arriba, miren, tener el esfuerzo cortante igual a 0, tengo la ley de Newton, entonces yo voy a tener que la derivada de z igual a x igual a 0, donde ahí, en este perfil de velocidad, tengo en ese punto de la interfase líquido-gas, que la velocidad en z va a ser velocidad en z máxima. Sí, y eso es importante en la distribución. Miren, yo siempre parto del origen, cuando en esta velocidad es 0, y parto del origen acá, que el esfuerzo cortante es 0 acá, para hacer las distribuciones. Ahora, tengo un inciso C, que me está pidiendo la velocidad media y la velocidad máxima. Es decir, tengo que dar la velocidad máxima en Z y la velocidad media en Z, que esta la voy a representar así. Entonces vamos a ver, y por la distribución, como lo he explicado anteriormente, ahora teníamos a nuestra lámina, nuestra película descendente,
nuestros ejes coordenados, Z, X, la profundidad para Y, y tenemos a X igual a 0, y en este punto a X igual a delta. Habíamos visto nosotros que la velocidad máxima en Z es en velocidad Z, hacer velocidad máxima en Z, cuando X es igual a 0. Y teniendo nosotros nuestra ecuación de distribución de velocidad, que teníamos velocidad en Z igual a densidad, gravedad, coseno de beta, delta cuadrado, entre 2 viscosidad, abro corchete, 1, acá no es más, es 1 menos, 1 menos X sobre delta al cuadrado, y esta. Entonces, evaluando estas condiciones para calcular la velocidad máxima, nosotros vamos a tener velocidad máxima en Z igual a densidad, gravedad, coseno de beta, delta cuadrado, entre 2 viscosidad, y acá vamos a tener que esto es 1 menos, como X cambió a 0, 0 entre delta al cuadrado, y esto se vuelve todo esto del corchete 1, y por lo tanto mi velocidad máxima en Z va a venir dada por la densidad, la gravedad, el coseno de beta, 2b, el cuadrado del espesor de la película, por 2 la viscosidad. Tenemos esta distribución. Ok, ya tenemos con esto la velocidad máxima. Ahora, para calcular la velocidad media, nosotros tenemos que ver esa definición de velocidad media. Vamos a tener que la velocidad media sería la sumatoria prácticamente de I hasta N de todas las moléculas, multiplicado prácticamente el área por su velocidad entre prácticamente la sumatoria de toda el área de las moléculas. Pero si lo queremos en diferencias infinitesimales, esto va a ser la integral de área de la velocidad en Z por el diferencial de área sobre la integral de área de la diferencial de área de este. Ahora, ¿qué es una diferencial de área? Prácticamente una diferencial de área lo vamos a ver como un área en revolución o una integral doble. Cuando digo un área en revolución es cuando yo hago un eje que revolucione con respecto a una coordenada y me genera un área de superficie en un dominio. Y si yo hago una integral doble, estarías calculando un área. Entonces yo voy a tener, en este caso, una integral doble de la velocidad en Z, pero ¿de qué área? Miremos, y vuelvo a coger el diferencial. Teníamos la película directa, ¿verdad? Y la estoy dibujando porque ya no es la diferencial. Tenemos nuestra lámina sólida. Y sabemos que el flujo viene en esta área, que sería el área de esta diferencial de acá, que prácticamente sería, si yo tengo a Z acá, a Y acá y a X acá, sería mi diferencial de X de Y. Sí, entonces el área prácticamente de mi diferencial tiene que estar determinado por esas dos componentes, donde yo voy a tener la integral de área de X de Y. Y todo esto sobre la doble integral del área, en este caso, la misma que tenemos de X de Y. Ahora para eso vamos a tener que determinar prácticamente
nuestro, prácticamente nuestros valores de integral. Ahora, en x tenemos una integral de 0 a delta, y en y tenemos nuestra integral de 0 a w, que prácticamente esta va a ser nuestra integral para calcular la velocidad media, que lo vamos a hacer prácticamente con las definiciones de las integrales dobles. Entonces ahora resolvemos la integral doble, recordando que la resolución de la integral es de adentro hacia afuera. Entonces, recordando la distribución de velocidad, que la tenemos acá, ¿verdad? Vamos a hacer esa integral doble. Entonces, voy a poner 1 y voy a empezar a resolver la integral más interna, que sería la integral de 0 a delta de la distribución de velocidad, que sería densidad, gravedad, coseno de beta, entre 2 viscosidad por 1 menos x entre delta al cuadrado, diferencial de x. Entonces, usando a la integral como operador, cierro paréntesis, miren, tengo entonces la integral de 0 a delta de la densidad, gravedad, coseno de beta, acá me hizo falta delta cuadrado, beta, y lo podemos comprobar acá, miren, que la distribución tiene un delta cuadrado. Entonces tenemos delta cuadrado sobre 2 veces la viscosidad, cierro paréntesis, de x menos otra integral, delta, la x menos delta sobre dx y todo esto al cuadrado. Miren que prácticamente usé a la integral como operador y usé una propiedad distributiva, donde multipliqué esto, bueno, si multipliqué esto, me falta acá, menos, donde multipliqué esta constante en ambos lados de la distribución, queda densidad, gravedad, coseno de beta, sobre 2 veces la viscosidad, delta cuadrado, por x entre delta al cuadrado de x. Al resolver estas integrales, en esta primera me queda la integral de esa constante, densidad, gravedad, coseno de beta, delta al cuadrado entre 2 viscosidad por x evaluado en 0 a delta, menos, tengo toda esta constante otra vez, densidad, gravedad, coseno de beta, densidad, no es densidad, es espesor de la película al cuadrado por 2 viscosidad, toda esta constante sale de la integral y tengo a x cuadrado, donde prácticamente este x cuadrado con regla de la cadena, prácticamente yo puedo tener a x al cubo, entonces tendría 1/3 de x al cubo entre delta cuadrado evaluado de 0 a delta. ¿Por qué delta cuadrado? Porque la única función que se integra es la función de x. Esta sería una constante cuadrada. Tanto acá cancelo x cuadrado, delta cuadrado, y me queda, al hacer la integral, prácticamente evaluar el componente de la integral. Yo voy a tener, y ahora lo voy a pintar en azul, y saco
densidad, gravedad, coseno de beta, entre 2 viscosidad, y al evaluar 0 a delta, me queda delta, multiplicado por delta al cuadrado, me queda delta al cubo, menos, otra vez, densidad, gravedad, coseno de beta, entre 2 viscosidad, y acá me queda 1/3, y evaluando de 0 a delta, me queda delta al cubo. Prácticamente tengo en la misma, miren, en la misma componente, pero restado 1 menos 1/3. Entonces esto me da 2/3 de densidad, gravedad, coseno de beta, sobre 2 viscosidad, delta al cubo, y esto sería prácticamente mi velocidad media, que queda 2/3 de densidad por coseno de beta de delta al cubo entre 2phi. Pero recordemos que todavía para tener la velocidad media, todavía nos hace falta la otra integral. Por lo tanto, esto todavía no va a ser velocidad media, ya que solo es la integral interna que tenemos de este componente. Es decir, que solo hemos realizado prácticamente esta integral de toda la integral doble. Ahora, con este resultado de acá, podemos hacer la segunda integral, que sería la de 0 a w de 2/3 de densidad, gravedad, coseno de beta, delta al cubo entre 2 viscosidad por el diferencial de y. Al hacer esta integral nos va a quedar la misma constante, 2/3, densidad, gravedad, coseno de beta, delta al cubo sobre 2 viscosidad, y me quedé evaluada en 0 entre w. Y al final esto es 2/3, densidad, gravedad, damos otro paso para acá, gravedad, coseno de beta, por delta al cubo entre 2 viscosidad, evaluado, como acá es por y, por la diferencial, evaluado en w. Y esta sería prácticamente la doble integral del numerador de esta división. Entonces tenemos prácticamente a 2/3 de la densidad, gravedad, coseno de beta, por delta al cubo por w. Y si acá hacemos solo la integral esta doble, prácticamente nos queda w por delta. Y todo esto estaba dividido entre 2 entre la viscosidad. Entonces tenemos prácticamente que se nos cancela esta área con este 1 de acá y nos queda 2. Para concluir que nos queda 2/3 de densidad, gravedad, coseno de beta sobre b por delta al cuadrado sobre 2 veces viscosidad. ¿Por qué no he cancelado el 2? Porque esta representación es la velocidad máxima de z, que la tenemos acá, miren, densidad, gravedad, coseno de beta, delta al cuadrado entre 2. Entonces, la velocidad media, podemos concluir que la velocidad media en z va a ser igual a la densidad, no, va a ser igual a 2/3, como vemos ahí, 2/3 de la velocidad z en máxima. Y esta sería nuestra velocidad máxima. Y ahora hacemos el último inciso, que sería el inciso D, que dice que si tenemos un caudal Q, que determinemos cuál va a ser el espesor de la película. Entonces, siguiendo la definición de caudal, que nosotros sabemos que el caudal va a ser prácticamente la velocidad media en z por el diferencial de
de área de la integral de velocidad, prácticamente vamos a tener la velocidad media en z por W por delta, ya que sabemos que la película viaja en este diferencial donde estamos en x igual a 0, x igual a delta, y se integra en y igual a 0 hasta y igual a w. Entonces, si tenemos eso de caudal y tenemos a la velocidad media como eso, entonces tenemos que si el caudal es igual a esto, prácticamente Q va a ser igual a velocidad media 2/3 de densidad, gravedad, coseno de beta, delta al cuadrado, que sería el espesor, sobre 2, viscosidad, y todo esto multiplicado por W por delta. Entonces al final, para determinar el espesor, despejamos, y si cancelamos el 2, miren, y despejamos y nos queda 3 viscosidad caudal entre densidad, gravedad, coseno de beta, igual a delta al cubo, y esto multiplicado por W, entonces delta va a ser igual a la raíz cúbica de 3 veces la viscosidad por el caudal entre W, que sería el ancho de la película, por densidad, gravedad, coseno de beta. Y este sería nuestro espesor de la película, con raíz cúbica.